Vamos a revisar en esta ocasión el manejo de interrupciones utilizando el microcontrolador Arduino. Una interrupción, como su nombre lo indica, es una lectura por medio de hardware para que permita que el microcontrolador, aunque esté ejecutando una tarea larga, interrumpa su proceso para atender dicho evento. Hay dos comandos que acceden al manejo de interrupción. Uno de ellos es el que aparece como attach interrupt, con unos parámetros que los vamos a ver enseguida, y otro que es no interrupt, que permite deshabilitar las interrupciones. Viendo un pequeño pedazo de código podemos ver cuál es la sintaxis del manejo de este comando. Aquí podemos ver que es attach interrupt y vienen tres parámetros: pbin, state change y change. Ahorita vamos a ver algún ejemplo para que quede más claro. Básicamente en el comando de attach interrupt definimos cómo es que queremos que interprete el evento, la interrupción. Lo que aparece en este ejemplo, donde dice código crítico y sensible al tiempo, es el proceso normal que puede tener nuestro programa principal. Las interrupciones están definidas por diferentes tipos de Arduino, como hemos visto que existen una gran variedad de Arduinos. Aquí vemos un pequeño resumen de algunas tarjetas de microcontrolador Arduino, como el Arduino Uno, el Ethernet, el Mega Arduino, el Arduino Leonardo, el DUE, y vemos las interrupciones. Por ejemplo, en nuestro caso nos interesa centrarnos un poco en el Arduino Uno. Vemos que la interrupción 0 está en el pin 2 y la interrupción 1 en el pin número 3. O sea, el Arduino 1 maneja dos interrupciones. El Mega Arduino podemos ver que maneja hasta 5, el Leonardo hasta 4, y el DUE tiene otra configuración un poco diferente para el manejo de interrupciones. Aquí, como decíamos, nos interesa un poco centrarnos en el Arduino Uno. Las interrupciones, como habíamos comentado, se declara una interrupción en el cuerpo del setup, y de esa manera, conectando los pines que ya mencionamos, podemos hacer uso de este elemento que conocemos como interrupción. Los parámetros que vimos después de dar el comando attach interrupt, el primer comando que aparece con un 0 aquí abajo se refiere a que estamos conectando la interrupción por el pin número 2. Después podemos ver que el evento de interrupción obedece a diferentes parámetros, ya sea que el botón esté presionado o que esté hacia arriba, apagado. Pero también podemos detectar cuando el pulso va bajando, o sea, cuando estamos empezando a presionar el switch o cuando lo estamos soltando. Para nuestro ejemplo vamos a conectar un sencillo circuito donde básicamente vamos a tener un switch que lo vamos a conectar para que detecte la interrupción en el pin número 2, y vamos a tener en el pin número 4 un LED para observar que encienda, y de esta manera comprobando que estamos presionando el switch. Lo vamos a probar con interrupciones y sin interrupciones para ver la diferencia. Nuestro circuito que vimos en el protoboard, que de hecho lo vamos a ver en un pequeño circuito impreso, básicamente es este que estuvimos comentando, donde tenemos una resistencia de 10K en serie con un switch
y como sabemos en la parte intermedia vamos a tomar nuestra lectura al pin 2, que va a ser el que funciona primero como una lectura digital normal y después como una interrupción. Y para monitorear que se detectó el evento del switch, tenemos en el pin digital número 4 una resistencia de 330 ohm en serie con un LED para observar el efecto de la interrupción cuando lo presionamos. Primeramente vamos a cargar este programa en el Arduino y vamos a observar cómo funciona sin interrupción. Vamos a observar cómo funciona el programa que atiende la presión de un switch para apagar el LED, y estamos simulando que se está trabajando con un proceso complejo que mantiene ocupado el procesamiento del Arduino. Como vemos, el LED está encendido. Al presionar el botón se apaga, vuelve a encender, pero en ciertos momentos, si oprimo continuamente, no va a hacer caso porque está atendiendo el proceso complejo. Aquí no estamos usando interrupciones, entonces podemos ver que algunas veces sí acepta el switch y apaga el LED, pero otras veces no lo hace porque está atendiendo el proceso largo. Ahora vamos a probar cómo funciona la lectura del switch empleando interrupciones. Como podemos ver, definimos nuestra interrupción en el pin número 0. La salida que va a prender el LED es el pin número 4. Y tenemos nuestra instrucción de Attach Interrupt, donde va a estar definida para este ejemplo en el PBIN, que tiene un valor de 0, y va a detectar precisamente cuando se tenga un cambio en el switch, ya sea de subida o de bajada del flanco del pulso de onda cuadrada que lo va a ejecutar el switch. Después tenemos un loop, que es la instrucción for, que básicamente está haciendo un incremento desde 0 a 100, y después tiene un delay que básicamente simula que está ejecutándose un proceso complejo y detecta el cambio de un estado, precisamente ahora usando lo que es la interrupción. Vamos a observar ahora cómo funciona un programa que hace uso de las interrupciones. La interrupción está conectada en el pin número 2 y la recibe del switch que vemos aquí. Por el pin número 4 sacamos una salida a LED para observar cómo funciona. Podemos ver, en este caso, instantáneamente cuando yo presiono el switch, la interrupción se ejecuta y el LED enciende sin ningún retardo. Independientemente que se esté ejecutando un programa complejo, la interrupción por hardware genera la rutina que hace prender el LED instantáneamente. Podemos ver aquí que cuando nosotros necesitamos utilizar un evento donde no se nos pueda perder la presión de un switch, como en este ejemplo, la interrupción es el camino correcto. En el código de nuestro ejemplo vimos el uso de una palabra clave llamada volátil. Básicamente el uso de esta palabra implica que los parámetros de la interrupción se guarden en la memoria RAM en vez de un registro temporal, que es donde comúnmente se almacena, y que esto nos puede causar alguna imprecisión. Revisando un poquito más el detalle de los parámetros que estamos empleando para
el manejo de la interrupción, vemos que los parámetros que aparecen son básicamente los que detectan la condición que se va a vigilar. El low, que es el estado bajo, el rising, que es el estado cuando está cambiando a 1, falling, que es cuando está bajando al estado 0, y el change, que es cuando cambia en cualquiera de sus estados. Aquí lo vemos de una manera en gráfica. Cuando ponemos el parámetro low, básicamente va a estar detectando cuando el nivel sea 0, como lo vemos en estas flechas aquí, la parte de arriba. Cuando ponemos el parámetro change, vamos a tener que va a detectar la interrupción donde existan cambios, ya sea cuando esté bajando el pulso o cuando esté subiendo, como lo vemos en estas 3 flechas de la imagen. El rising básicamente va a detectar cuando el flanco sea de subida. Entonces podemos ver que en esta parte de aquí el flanco es cuando va subiendo, aquí es donde baja y aquí en este es donde vuelve a subir. Y por último el falling detecta el inverso del rising, que es el flanco de bajada. Aquí vemos un pulso donde cuando baja al nivel 0 es donde se detecta la interrupción. Aquí permanece en 0, sube y cuando vuelve a bajar, como lo vemos en esta segunda flecha de abajo, es cuando vuelve a aparecer la detección de la interrupción. Podemos nosotros, dentro de un programa, cuando se esté ejecutando algún código muy sensible, muy especial, que no queremos que la interrupción afecte, podemos deshabilitarla también con un comando que se llama detach interrupt. Entonces, dentro del programa podemos de alguna manera activarlo o desactivarlo según sean las necesidades. Gracias.